Y ahora el flujo, como vos también lo comunicas muy bien y con mucho humor, que es, digamos, el equipo de sueño para un cultivador. En un momento, bueno, me va a resolver todas las contaminaciones que tengo y me va a resolver todo. ¿Qué es esperanza utópica y qué es realidad? ¿Realmente cambia todo en el cultivo para un cultivador de hongos? Para mí sí, para mí permite jugar con otra dinámica y abre el abanico a otras cosas. Trabajé mucho tiempo con mi flujo laminar en el vestidor de mi casa. O sea, te puedes imaginar 2 roperos llenos de ropa al costado y el flujo laminar ahí. Así no podía creer que estaba abriendo un frasco, volcándolo en una bolsa y que no se contaminara nada delante del flujo. Entonces es como que permite un juego más dinámico, más fluido, con más flow. Y ahí es donde ya se empieza a escalar la cosa, porque si vos haces bolsas, si usás un frasco, podés multiplicar un montón más, pero sí, me encanta como por lo menos yo disfruto jugar y experimentar delante del flujo y que no se contaminen las cosas. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si disfrutas el contenido, dale una calificación positiva y recomendalo a un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Mariano de Brodka Flow, técnico electrónico y cultivador de hongos, sobre su trabajo en la construcción de flujos laminares. Mariano comparte su trayectoria desde sus inicios en el cultivo de hongos en 2012 hasta su actual emprendimiento en la fabricación de equipos de flujo laminar, máquinas esenciales para la filtración de aire y para evitar contaminaciones durante el cultivo de hongos. Discutimos los desafíos y aprendizajes en el camino, así como los componentes y las aplicaciones de estos equipos en diferentes campos, desde la micología hasta la farmacéutica. Disfrutar la conversación, todos los links en la descripción. Mariano, acá estamos, bienvenido al podcast, ¿cómo andas? Hola Manu, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar acá. Sí, igualmente hace unas semanas que estamos charlando y buscando una fecha para hacer esta grabación y finalmente acá se dio. Estamos ahora en enero de este joven año 2026 y tengo muchas ganas de charlar con vos y conocerte un poco más y aprender sobre los flujos laminares, que la verdad que sé poco. Así que un placer, muchas gracias. ¿Cómo llegaste ahora a este viernes a la tarde con las energías que tenés? Varias cosas que estás haciendo. Tenés un trabajo, un emprendimiento que hoy principalmente vamos a hablar. Sos papá de una hija y tenés una familia. ¿Cómo está la energía a esta hora? La verdad que súper motivado. Eh, bueno, sí, tuve un día laboral bastante intenso, pero a la vez sabía que se podía concretar esta entrevista y bueno, planeándola, ¿viste? Ahí. Uh-huh. Trabaja en la Bueno, cabeza siempre un poco, ¿no? sí. Aparte uno no está acostumbrado tampoco a ser entrevistado, ¿no? No soy a aparecer mucho en las redes, o sea, más bien los videos así, viéndome mis manos nomás. Así que, bueno, acá estoy. Claro, tu Instagram es Flow y incluso ahí te conocí con que haces algunos videos muy graciosos, muy buenos, de muy buena producción, que recién te pregunté y sos amateur como la mayoría, pero lo haces muy bien. Y el primero que vi fue el video con Ángel Di María, que es buenísimo para que lo conozcan en el Instagram Flow. Ya lo vamos a poner en el link en la descripción y todo. Ese fue el primer contacto. Y digo, qué bueno, y a seguir la cuenta y chusmear un poco más porque sí, es una cuenta muy buena. Pero sí, no aparece tu cara, así que ahora por fin pones la cara y nos contás un poco sobre vos. Así que empezamos con eso. ¿Qué estás laburando? Que ya lo mencionaste. ¿Qué es tu trabajo? Y contanos algo más sobre vos. Bien, es difícil hablar sobre uno, como siempre lo digo. Yo estudié técnico electrónico. Hace 10 años que trabajo en una empresa productora de papel. O sea, ese es mi Mm. trabajo hoy en día.
Y paralelamente a esto, bueno, ya hace unos años arranqué haciendo pruebas a través, o sea, yo arranqué a cultivar en el 2012, Ujú, por ahí. ujú. Eh, y bueno, en ese momento no había mucha info sobre cultivo y demás. Así que, bueno, tuve que ponerme a buscar información en pocos videos que había. En ese tiempo Ujú. había foros de intercambio de información nomás, no había mucho de redes. Sí. Eh, Foros como Cannabis Café, Lisergia, seguramente capaz que nunca los escuchaste, Manu, pero estuvieron No. ahí. Eh, de ahí fui administrador del de Lisergia. En ese momento, todo lo que tenía que ver con esporas y viales y intercambio de material genético casi que no había. Y todos teníamos que caer la mayoría en amigos europeos que nos manden alguna carta con algún sello viable, ¿no? Tenías Ujú. que ir como una conexión con algunas personas de allá y te enviaban el sello y llegaba a tu casa y bueno, y ahí empezaba como un poco toda la magia. Eh, bueno, ahí me fui un poquito por las ramas, pero vos siempre tráeme, busco ahí cosas. Ajá. Eh, ¿Empezaste con psilocibes? Empecé con psilocybes, Claro. cubensi Ujú, y bueno, al principio obviamente fracasé totalmente. ujú, Eh, Me contacté con un chico acá de Capital que, bueno, tenía un par de frascos y me los regaló. O sea, fue mi primer acercamiento a oler un poco de micelio fresco. Eh, ujú. y bueno, ese mismo año, el 2012, cultivé esos honguitos y bueno, ahí fue como mi primer acercamiento y mi primera experiencia también. Ujú. Este, Después, bueno, arranqué, sí, vi que me ibas a preguntar. Claro, en 2012, ¿cuántos años tenía? ¿O cuántos años tienes hoy? Yo tengo 38. Ajá, bien. Entonces, bueno, no me da para hacer ahora espontáneamente los cálculos. ¿Cuántos años tenía o en qué año naciste? 1987. 87. Entonces tenías, ahora, en, en, Yo no- en 2012 tenías 20. ¿Cuánto? 20, 20, 23, por ahí. Ajá. Sí, no es el mejor momento en vivo estar grabando y para hacer matemáticas, pero Sí, no. relativamente temprano, digamos. ¿Y cómo llegaste a querer cultivar? ¿Cómo empezó ese interés? Eh, bueno, un poco había información en internet que era todo, como te digo, de España, de Europa. Había un sitio web que se llamaba Avalon y armaba los kits y vendía los kits y yo decía, pero bueno, me traigo un kit, pero si me lo detienen en aduana y qué sé yo, que esto que el otro, Mm, era como más complicado, más complejo. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar de curioso y empezar a hacerlo yo. Me acuerdo mm. que el primer video que vi era muy básico y yo hasta pensaba que salía solamente el hongo dejando el arroz fermentando en el frasco, o sea que nada que ver. Pensaba que de esa manera crecía el honguito que uno se podía consumir, o Y sea, algún hongo va a crecer, sí. algún hongo va a crecer, tal cual. Y, este, y bueno, arranqué, bueno, como te digo, a buscar información y bueno, me contacté con gente de acá, que no había muchos. Bueno, mucha gente de la que hoy está eh, a full con toda la movida de hongos, eh, la conocí ahí en Lisergia. O sea, Flor, no sé si la conoces, Florencia, Ujú.
Cesari, sí. No. En Hanika Gram, tampoco en el Instagram, no. Ujú. Bueno, No. ella hoy en día cultiva mucho Cordyceps Mm. y bueno, y la conocí también ahí. Eh, bueno, a través de ella conocí a Pato, o sea, como que toda la red se fue armando, ¿viste? En ese Ujú. momento. Ajá. Este, Sí, vos estás en el sur de Buenos Aires, en la zona sur, en Berazategui, en esta zona em, la conozco porque ahí fue mi primera estación en Argentina, la primera, que es otra historia. Pero un paso para atrás, empezaste a buscar por internet, digamos, de cómo sería todo el cultivo, pero ¿por qué? ¿Cómo nació esa curiosidad por cultivar hongos? ¿Ganas de tener, de sí, experimentar, digamos? exacto, se compartía Mm, mucho la experiencia, em, todo ese conocimiento como etnobotánico, ¿no? mm, Y fue más que nada eso, curiosidad y decir, bueno, esto lo tengo que hacer y probar. O sea, era muy difícil ir directamente a la comercialización, ponerle, ir a buscar a alguien que, porque no había, realmente no te llevaba como mucho eso, eh, no era de fácil acceso en ese momento. ¿Hongos Y secos, te decís? claro, Sí. exacto. Che, Entonces, sí, perdón. no, y entonces, bueno, claro, no me quedaba otra que, digo, o el kit, que no iba a llegar, era imposible, o ponerme a hacerlo yo. Así que fue más que nada eso, curiosidad, por querer vivenciar el proceso, aprender y que la experiencia me atraviese. O sea, era así, Claro. Ganas de tener honguitos para probar y viajar, tal cual. básicamente. Bien, entonces comentame en estos 14 años que casi se van a cumplir ese año, ¿por qué etapas pasaste? ¿Qué experiencias con hongos hiciste? Hoy en día compartís mucho de trabajo trabajo de laboratorio, de aislación o limpieza de genéticas, de buenas prácticas, por supuesto con el flujo laminar, que es el tema principal de hoy, de culturas líquidas. Trabajas mucho con así técnicas de genéticas y laboratorio, pero ¿por qué etapas pasaste como relacionado a los hongos en estos bastante años ya? Sí, bueno, para, para poner en contexto un poco, al principio ni se hablaba de placas, ni se hablaba de placas Petri. Eh, Fue mucho tiempo después cuando eh, hice mi primer flujo laminar para poder trabajar con esto, ¿no? Arranqué primero con una caja de aire inmóvil, eh, pero era bastante incómoda. eh, y, ¿cómo es? Y bueno, ahí fue cuando, bueno, empecé a investigar en un foro de orquídeas. Ajá. Un foro de orquídeas que utilizan mucho para hacer cultivo in vitro, necesitan una cabina de flujo laminar. Ah, mira. Y me metí ahí en el foro para investigar a ver cómo las habían diseñado, de qué se trataba, qué motores llevaba, investigar un poquito. Y, y recuerdo, bueno, la primera que armé, fui a Easy a buscar retazos de madera. ¿Viste? Cuando hay recortes de madera que dejan ahí. eh, y dije, Ujú. bueno, esto me puede servir. Fui con centímetro, empecé a medir, qué sé yo. Y bueno, así arrancó como el diseño, sin haberlo tenido un esquema previo ni nada. Este, y, y bueno, contacté gente que vendía los filtros. Eh, Probé primero con un motor de estos de indoor, ¿viste? Sí. Eh, y ahí anduvo, o sea, ahí por lo menos podía empezar a probar, podía empezar a trabajar con placas. eh, y dije, bueno,
nada, primero nació de eso, de la necesidad de tener un flujo laminar. Y fue así. Ok. Eh, Así que, bueno, ahí al principio eh, los caldos nutritivos eran los más básicos, caldos de papa, eh, o de los de dextrosa y malta. eh, Ujú. o sea, arranqué por lo más básico. Y creo que lo primero que había trabajado eran gírgolas también ahí en placa, como para tomar contacto de otra manera, ¿no? Con los psilocybes es medio complicado el tema de placas en un principio, ¿no? Em, pero bueno, ahí, esto te estoy hablando en el 2017 ya, armé el flujo laminar. Ujú. Sí, 2013, sí, por ahí. Que creo que tengo guardado el comprobante, la factura del primer filtro que compré. Ujú. Este, obviamente después de eso tuvo un montón de reconstrucciones el flujo laminar. O sea, fui dando cuenta de, de espacios que no me resultaban cómodos y bueno, saqué todas las maderas de vuelta, lo volví a armar, bueno, y así hasta darle un poquito de, de estética, por así decirlo. Claro. Em, bueno, ya ahora contando un poco la historia, ya que estamos, Sí. em, con Flor, con esta chica que te mencioné, em, como ella también estaba muy metida, me dijo, bueno, armame uno, quiero uno como el tuyo. No, ¿estás segura? Porque mirá que esto, no sé, está armado así. Sí, 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 qué sé yo. Bueno, para ella, obviamente, elegí otro diseño, más con maderas ya cortadas a medida. Claro, ya una segunda versión. Ya otra, Ya otra con versión, experiencia. ya con un poco de experiencia, tal cual. Bueno, se lo hice llegar, eh, y quedó, la verdad que quedó re contenta, re fascinada. Ajá. También le sirvió un montón a aumentar su volumen, ¿no? De trabajo, obviamente. Ujú. A sentirse más confiada, ¿no? En el laburo, en la manipulación frente al flujo laminar y las contaminaciones le bajaron un montón. Em, Fue así que me dijo, bueno, tenés que hacer esto. O sea, el impulso fue puramente así. O sea, tenés que hacer esto, tenés que reversionarlo y meterte con esto porque está muy bueno, y no hay nadie que lo haga y qué sé yo. Y bueno, fue así que, no sé, pasaron 3 años, me dice, che, Marian, necesito una más grande, por favor, qué sé yo. Y me puse a hacer todos cálculos de vuelta ya para hacer algo más grande. Creo que era de 610 por 610, milímetros, 60 por 60, ponerle centímetros. Ujú. Eh, Y le dije, mira, bueno, acá ya hay que poner algo más copado, que esto, que el otro, el cálculo. Ya tenía como una idea más. Dije, bueno, me acuerdo que lo charlé acá con mi pareja y todo. Eh, bueno, esto es así, esto le meto acá y vamos. Ujú. Eh, Me sirvió mucho también ahí, el apoyo familiar para meterle con toda y bueno, hicimos ya el diseño más grande. Eh, Obviamente, eh, ahí las maderas, sí, las cortábamos todas nosotros, le hacíamos todo el cepillado, eran eh, maderas de terciado triple, creo que le dicen. Ujú. Eh, las pintábamos, o sea, hacíamos todo el laburo como de carpintería, que era impensado que o sea, iba a terminar haciendo laburo de carpintería también. Eh, y siempre yo tuve la sensación de que siempre se puede mejorar, siempre se puede. O sea, yo tenía en la cabeza una idea que tenía que llegar como sea. Y, y ya para este momento, em, ya hubo una planificación en programas de edición
de, eh, de ingeniería, ¿no? Ya ahí tuve que volcar todo el diseño en un programa de ingeniería para ya ver bien los alojamientos, ¿no? Ir a hacer como un estudio más fino, porque yo dije, esto tiene que salir, tiene que ser perfecto, o sea, tiene que volar. Y bueno, así fue que paralelamente en el laburo, cuando tenía horarios ahí que me desocupaba un poco, prendía la notebook, me metía al programa, empezaba a retar y aprendiendo a usarlo, porque yo no tenía ni idea cómo se utilizaba el programa. Por eso fue mucho, como esto, lo mismo que me hizo entrar a los hongos también es como, bueno, tengo que esto llevarlo a más personas, porque me empezó a pasar eso, que veía la gratificación de, bueno, primero fue Flor, después hubo un montón de gente más, de que les mejoraba un montón el cultivo y podían hacer bolsas o podían hacer muchas más cosas. Entonces yo ya, o sea, yo de empresario no tengo mucho, yo soy muy claro, arrancando a la par, ¿no? Como cualquier cultivador. Entonces sé lo que es llegar a una cabina de flujo laminar o ponerse a juntar la plata para esta inversión. Entonces como que a veces, eh, no sé, es como que digo, bueno, no importa cómo puedas pagármela, vamos a hacerla. O sea, es como que me pasa eso. Es re complicado Claro. igual acá en Argentina, ¿no? Hacer eso, porque el país también come vivo. Pero es Mm, como que, wow, ¿querés una cabina? Dale, bueno, vamos a hacerla. ¿Cómo podemos hacer? Eh, mm. eh, no sé, quiero decir, facilitarle a la persona que pueda, ¿entendés? Pagar. No es que no se paga todo de una ni nada de eso. O sea, se charla. Mm, Mm. Sí. Se va Mira, buscando la manera. se ve que el proyecto tuvo éxito, el trabajo tuvo éxito y pudiste resolver también la cuestión económica. Es parte de emprender y entiendo que es todo desde cero y autodidacta, así como muchos. Y está todavía, así que ya tenés varios años arriba. Pero vamos con la base. Mencionaste ya bastante cosas. El flujo laminar, ¿qué componentes tiene y para qué se usan? Para una persona que tiene el mínimo de conocimiento sobre un flujo laminar y su uso. Bien básico. Bien, bien. Em, para poner en contexto, o sea, em, todo el aire, ¿no? Está compuesto por polvo, bacterias, virus, que nosotros cada vez que queremos manipular un material que tiene que tener condiciones de esterilidad, eh, digamos, sería prácticamente imposible hacerlo en un ambiente así. Entonces lo que se utiliza es esto, una cabina de flujo laminar, que no es más que una caja eh, compuesta por varios componentes, un prefiltro, que lo que hace el prefiltro es hacer un prefiltrado de todas las partículas más gruesas, como polvo, pelos. Eh, este, este, esta unidad adentro tiene un motor o blower eh, calculado para el funcionamiento del flujo laminar y la condición de laminaridad de salida, eh, que va adentro de la cabina, y luego tiene por el frente un filtro EPA, una unidad filtrante EPA de alta eficiencia, eh, que tiene unos pliegues y una disposición de fibras eh, armadas aleatoriamente para filtrar partículas del orden de los 0,3 micrones, 0,2 también, dependiendo del modelo de filtro EPA. Ujú. Entonces hace un flujo continuo de aire, de renovación de aire también,
y que lo expulsa por delante, ¿no? Eh, todo aire estéril, un flujo estéril para que nosotros, delante de este flujo estéril, podamos manipular material genético, hacer transferencia de grano a grano, y que no se nos contamine, ¿no? Ujú, Todas las partículas más pequeñas quedan atrapadas en estos pliegues del filtro EPA, ujú. y las que son muchísimo, muchísimo más pequeñas, eh, o, o sea, quedan atrapadas por estática también en el filtro. O sea, por la misma Ujú. velocidad que pasa el flujo, quedan atrapadas ahí por estática. Otras rebotan aleatoriamente y también quedan atrapadas. Eh, pero bueno, ese es básicamente el funcionamiento. Este, eso. Claro. Es un filtro de aire para generar un espacio casi estéril para poder trabajar con genéticas o con diferentes cosas, abrir bolsas, abrir placas o abrir frascos y inocular con el micelio sin tener contaminación. Básicamente filtra todo lo que es esporas o bacterias que pueden volar por el aire, del aire y generar ese espacio. Básicamente es un equipo de filtración de aire de laboratorio. ¿Y cómo te llevaste o cómo entraste a toda esa práctica del laboratorio, todos esos trabajos que son un montón y en realidad hay una formación bastante larga y compleja? Todo a través de autodidacta, digamos. Em, ¿Empezaste en cero o tuviste alguna formación, algún conocimiento previo? Eh, Obviamente, siempre de la comunidad, ¿no? Yo capaz que Sí. me olvido en un principio, porque pasó bastante tiempo desde el origen, ¿no? Eh, pero en ese tiempo era mucha práctica y error, ¿viste? Ir Ujú, viendo ahí sobre. Y después leer muchos libros de micología, eh, que muchos están más orientados a manejo de bacterias, ¿no? Y bueno, había que bajarlo un poco a todo el mundo, más de hongos filamentosos, ¿no? Y este, creo que el año pasado fue cuando me dispuse a hacer más ensayos más de laboratorio, ¿no? Entender qué caldo nutritivo aplica a diferentes tipos de genética, ¿no? mm, Como yo no hago, hago bloques de cultivo como para mí, algo personal, me puedo ujú, dar esa chance de ir probando y seguir experimentando. Entiendo que ujú. cuando haces algo en volumen, o algo escalable, ¿no? A gran escala, eh, creo que esa parte medio que ya la tenés que dejar de lado, ¿no? Ya tenés que estandarizar y manejarte de una manera. En mi caso, como puedo seguir tomando nota, cambiando nutrientes, ajustando pHs a diferentes eh, caldos nutritivos. eh, pero me atrevo a decir que estos últimos 2 años fue cuando hice pulí más la técnica, pulí mucho más la técnica de manejo de placas. Es como que ya dejó de ser un estrés ese momento, ¿viste? Que el momento que volcás las placas, que estás como tenso, bueno, tengo esto preparado, la temperatura del agar, eh, que si se va a generar condensación o no, entender esos choques térmicos también. Es como que todo se vuelve más micro, ¿no? Cuando estamos ahí delante del flujo. Eh, Así que bueno. Sí, es todo un mundo. La verdad que todas estas actividades y para cultivar hongos y si uno quiere pasar por todas las partes de la aislación o la limpieza genéticas, de la reproducción de genéticas hasta, no sé, en sólido, digamos, en agar. Eso lo fui aprendiendo en los últimos meses también. Después toda la parte de cultivo líquido, o como vos decís, caldo de cultivo o honey tech, como lo llaman, y después todo el paso a granos, diferentes humedades. La verdad que es un mundo cada de estas partes y vos como se ve que pasaste por varios, así que cada cosa tiene muchísimas
variables y muchísimo para experimentar y para mejorar, digamos, es algo que no termina nunca, es una ciencia y la verdad que es impresionante como personas como vos se meten sin una formación sin ser profesionales en laboratorio, etcétera, en este mundo y con los años de poco a poco van aprendiendo muchísimas cosas. Pero tu actividad principal es la construcción, el diseño y la construcción de flujos laminares. Volvemos un poco a esto. Mencionaste el grado de filtración, retiene todas las partículas mayores a 0,2 o 0,3 micrones. Esa unidad micrones es 0,1 milímetro, ¿o cuál es un micrón? Para tener una idea. Bueno, ahí me mataste con la relación. Ajá. Ahí O me 1000 mataste. micrones son un milímetro, me parece. Así que es una... 1000 micrones son un milímetro, sí, ahora voy pensando. Sí, Sí, probablemente. Bueno, son partículas muy, muy chiquitas. muy Contame un poco sobre esto, el filtro EPA. ¿Por qué es específico? ¿Por qué es especial? ¿Qué son las características? ¿Y qué diferencias hay? Mencionaste que hay diferentes números, diferentes grados de filtración. Esta parte de filtros EPA. Sí, más que nada, constructivamente cambian los filtros EPA. Ajá. Hay una, digamos, la construcción, si son de aluminio, si tienen, hay una cierta cantidad de pliegues, no sé si se ve, son como unos triangulitos, que algunos van soldados con una que se llama, ahí no me viene el nombre, tipo cola de Milano le dicen. Es una especie de cordón que se Ujú, pega con una especie de silicona, de cera, ujú, y varía la construcción. Algunos para separar ese triángulo entre los pliegues usan una chapa. Una chapa. No sé, algunos filtros, eh, no sé si los habrás visto, que vos lo ves de frente y tiene como una chapa que va haciendo zigzag entre medio de los pliegues de los filtros. Bueno, eso es como una, una- un módulo distinto de filtro EPA. Después están los que tienen el marco creo que es de madera, que esos, porque el filtro EPA está pensado eh, para trabajar en bacteriología, ¿no? Para proteger también a las personas, no solo el ambiente que esté estéril, sino que la persona que esté laburando enfrente de un flujo no reciba ningún tipo de virus, ¿no? De contaminante. Entonces estos filtros, una vez que se saturan, lo que hacen es prenderlos fuego, o sea, los ponen en unas, sí, no sé cómo se llama, pero los ponen ahí para prenderlo fuego y directamente, o sea, quemarlo y que no quede ningún virus dando vuelta. ajá. Cambian eso, cambian constructivamente. Capaz que para abaratar costos también y para garantizar la vida útil y la integridad humana, ¿no? O sea, que no Ujú, haya ningún de desvío ahí de contaminación. ujú, Eh, Después también en la calidad del papel también cambian, algunos son de fibra de vidrio, tienen fibra de vidrio dentro de su, de su plegado del papel. Eh, pero bueno, eso básicamente. Eh, las fibras de la malla del papel, del filtro, están todas puestas de forma aleatoria, o sea, no tienen un orden, y eso es lo que le da la característica de poder atrapar las partículas que salen o que quedan ahí penetrando en el filtro, ¿no? ujú. Eh, todas estas pequeñas fibritas eh, son tan pequeñas como 0,1 micrón, o sea, son muy, muy, muy pequeñas. Y todos los cálculos que se hacen para garantizar eh, la eficiencia del filtro, se utiliza una especie de gas para,
para medir del otro lado, ¿no? Qué proyección tiene de partículas y poder garantizar que funcione, ¿no? Que sea un filtro eficiente realmente. Ujú. Los ensayos a veces, estos ensayos, los más básicos que se hacen con un gas, se hacen en las plantas, ¿no? En las plantas de fabricación de filtros. Pero después se hacen ya más ensayos en laboratorio, eh, con la proyección de ciertos virus. O sea, los virus, no me acuerdo ahora el nombre cuál es un virus muy, muy pequeño, eh, que bueno, que lo proyectan para garantizar ahí la eficiencia. ¿Y dónde se fabrican estos equipos o estos filtros? Son importados, Hoy supongo, ¿no? sí, hay fábricas acá que importan el papel y lo arman acá para abaratar Ujú. costos. O sea, el papel es importado. Y después tenés o sea, la otra calidad de filtros que son importados de China, eh, que están bastante buenos. Están bastante buenos. La construcción es muy buena y, y nada, están garantizados, están aprobados, están testeados, vienen con los Mm. ensayos, están, están muy buenos. Y hoy en Pero día hay hay, mucha sí. competencia de fabricantes hoy. Así hay muchos fabricantes porque es un proceso específico, supongo. A veces como hay muy pocos, pero en ese caso sí hay varios. Sí, sí. Eh, Digamos, es un no, equipo que vos comprás. Diga, el filtro lo comprás y lo metés y con los otros diferentes componentes que vas diseñando, pero el filtro lo comprás, digamos. Es un equipo tal cual. que vos Eh, haces. sí. Y es em, uno de los componentes, o el componente principal, ¿no? Que lo vas comprando y lo vas utilizando de la manera que mejor eficiencia y resultado dé. Tal cual. Sí. Tanto filtro como motor, o sea, son. Y sí, son las cosas más costosas que tienen flujo laminar, ¿no? Sí. Che, ¿que ¿hay Eh, algo que no filtra el flujo laminar? Hay algo que no ¿Relevante para filtra. el cultivo de hongos? Sí. eh, la técnica. La técnica. No, sí, porque yo siempre le digo, hacé de Mm. cuenta que no tenés un flujo laminar. O sea, vos cuando laburás adelante un flujo laminar, hacé de cuenta que no tenés un flujo laminar. Entonces, porque uno a veces se suelta, dice, bueno, sí, tengo el flujo y tal, y bueno, no flameo acá un poquito, porque bueno, no, la, este, las condiciones de asepsia las tenemos que tener igual, limpiar la zona de trabajo al principio, y todos los utensilios, todas las cosas que se van a poner enfrente del flujo, que tengan su zona de trabajo, y eso es muy importante. No mezclar las zonas de una cosa que está estéril con algo que posiblemente esté contaminado, o una placa que tengas que hacer una depuración, ¿no? Y esté contaminada, o sea, tener sectorizado lo que vayas a trabajar delante del flujo laminar, eso es muy importante. Ujú. Eh, una cosa que había mencionado que subí en un video, que no es un detalle menor y a veces se ve mucho en las redes, gente que tiene flujo laminar y delante de la zona de trabajo, o sea, tiene las placas Petri. O sea, quiero decir, interfiere en el flujo laminar con algo adelante y se ponen a trabajar atrás de este objeto. Ok. Tengo un video que lo muestro bien. Sí, Y ahí digamos, es difícil explicar con palabras, pero sí, sí, digamos, en la sombra del viento. Exacto, Claro. exacto. Sí, sí, Ahí sí, se sí. produce una turbulencia Mm. que el flujo laminar garantiza estas cosas, ¿no? Que a pesar de que haya un poquito de mala técnica, igualmente funciona, pero no es correcto trabajar de esa manera, porque se genera turbulencia entre los mismos objetos que nosotros pongamos ahí. Entonces, siempre delante del flujo, unos 5 centímetros, ahí se tiene que trabajar, manipular el material y demás. Tratar de no interferir, incluso cuando abrís bolsas y eso, tratar de no interferir la laminaridad del flujo,
no sé, poniendo adelante el frasco para volcar la semilla o demás. Ujú. Eh, Eso es súper importante. Claro, es muy importante eso el flujo laminar, digamos, sería la dirección del flujo, que es todo ordenado, y todo lo contrario es la turbulencia que genera, como digamos, como unos vórtices en el agua, se puede imaginar. Y el flujo laminar sería todo en una dirección. Y también está la técnica de comprobar eso con el fuego, ¿no? Háblame un poco sobre esto del flujo laminar y esa prueba con el encendedor que está bastante buena. Sí, sí, es una prueba muy, muy, muy básica, donde se puede observar que encendiendo una llama delante del flujo, la llama se empieza a inclinar, eh, dándote la garantía de nada, que está saliendo correctamente el flujo de aire, ¿no? Em, este, sí, y ahí te iba a mencionar algo que ahora me olvidé. Bueno, Em, yo agrego algo y mientras tanto a lo mejor vuelve. Cuando la llama baila mucho, se ve que hay turbulencia. Cuando la llama está más o menos quieta, como vemos como una vela en el viento, exacto. el flujo es laminar. Y cuando hay mucha turbulencia, digamos, se mueve mucho. Te pregunto también, a lo mejor ya vuelve lo que pensás, lo que te Sí, olvidaste. ¿Trabajás o los equipos, los que generás y vendés, son para cultivadores de hongos específicamente? Yo creo, entiendo que están diseñados específicamente para estas necesidades, pero también hay otros interesados, hay otros clientes que necesitan un flujo o en qué áreas se usan. Ahí ya dijiste el cultivo de orquídeas, que es muy interesante, sí. pero ¿qué más? Eh, bueno, cultivo in vitro también tenemos un chico que está trabajando con material genético de cannabis, donde clona y la verdad que vienen haciendo un muy buen trabajo. Estamos re contentos que el puntapié lo haya dado con un flujo nuestro, así que eso siempre me lo agradeció. Después, gente que hace en farmacéuticas, que eh, arma, fracciona, no sé, suplementos y eso, y necesita flujo laminar. Eh, este, bueno, sí, básicamente eso. Sí, que me llamó la atención. Después hay gente que está estudiando micología y quiere experimentar cosas en su casa. También me solicitaron. Eh, y la verdad que sin haberlo pensado tanto, o sea, ver ese entusiasmo de la gente de querer investigar y que no, y que no sea un imposible, ¿no? Porque realmente, o sea, entendiendo lo que es una cabina propiamente, ¿no? Lo que hago yo es más básicamente un módulo de flujo laminar, ¿no? Que puede ser apilable, puede ser transportable, mucho más liviano. O sea, si uno quiere trabajar sobre una mesa de inoxidable, le pone el flujo laminar y ya está. O Ujú. sea, puede tener una zona, digamos, para limpiar con agentes más abrasivos, ¿no? Quiero decir. Ujú. Este, entonces, nada, eso también lo pensamos, ¿no? De poder llegar a un nivel que sea un buen producto, funcional, estético y que no se encarezca tanto, porque sí, obviamente, yo soy muy fanático de la tecnología y si quiero ponerle sensores o detectores de presión em, o, no sé, contador de horas de uso, o sea, un montón de cosas que yo ya tengo en la cabeza, pero a la vez quiero ver cómo se va despertando también esto. Este, Porque bueno, también eso paralelamente va a encarecer, ¿no?, el producto y demás. Pero siempre se puede también charlar y si hay alguna idea, alguna reforma que se quiera hacer también. O sea, me encanta hacerlo, así que Che, ¿para quién es
para quien es interesante un flujo laminar, pensar, comprar uno, averiguar precios, que no es un equipo barato, pero bueno, barato es relativo, cuesta su plata. ¿En qué momento vale la pena investigar e invertir en un flujo laminar? ¿Para quién no es? ¿O en qué etapa del cultivo? ¿Para qué cambia para un cultivador? ¿En qué momento es recomendable tantear la opción? Em, sí, eh, sí, hoy en día se trabaja, viste, mucho con placas y eso, y hay gente que ya de una quiere llegar a un flujo laminar para no experimentar como quizás un poco ahí la frustración, ¿no? De que salga algo mal. Eh, yo conozco gente que labura muy bien con, con una caja de aire inmóvil y buenas Mm. prácticas, buenas técnicas. Puede laburar tranquilamente igual con placas. Yo siempre hago un par de preguntas, cuestionamientos, a ver de por qué quiere, para orientar, porque a veces uno, como esto, no quiere frustrarse y quiere ir de una, no, si me contaminaron 2, 3 placas, no, quiero un flujo. Y yo la verdad que quiero que haya ese compromiso también de, pará, lo intentaste, cómo lo hiciste, probá o seguí intentando con esto. O sea, eh, es como que me sale. Es como que quiero una compra realmente ser fiel a lo que a lo que la persona busca, orientarlo un poco, ¿viste? Porque caen con que tienen una tanda de contaminación y no, ya está, quiero un flujo laminar. Y quizás es otra cosa, quizás es no sé, vienen usando Honeytech. Y sí, el Honeytech es como ir ciego, o sea, no ves lo que estás haciendo, no ves que estás inoculando y eso es frustrante. Entonces siempre cuestiono ahí, pregunto. Y después capaz que vuelven a llegar ya con otra inquietud, ya parados de otra manera. Y ahí es cuando yo ya, ya oriento. O si van con el modelo más chico, bueno, ¿qué tenés pensado el día de mañana, no? Si querés hacer bolsas, te conviene más intermedio. Y vamos buscando, siempre se va haciendo una charla eh, puntual para cada caso. No tengo robots ni nada que conteste los chats ni nada. Así que siempre que hablan conmigo de una, eh, nada, eso. Siempre eh, primero probar, consultar. Hay muchos chats, muchos grupos como para ir eh, vaciándose de las dudas, las consultas. Eh, es una comunidad mucho de brindarse por lo menos para los primeros pasos, ¿no? Obviamente, después capaz que alguno que otro tiene cosas estandarizadas que no me parece, eh, eh, cada uno sabrá qué compartir, ¿no? Y qué no, porque también hay mucha acumulación de saberes, ¿no? Y de fracasos en el medio que llevaron a muchas pérdidas también, ¿no? De cada uno. Pero bueno, eso a cada uno lo va a sentir de diferente manera. Eh, pero eso, siempre prefiero que eh, consultar para dónde quiere ir la persona, el cultivador, básicamente. Mm. Y ahora, el flujo, como vos también lo comunicas muy bien y con mucho humor, que es, digamos, el equipo de sueño para un cultivador en un momento, bueno, me va a resolver todas las contaminaciones que tengo y me va a resolver todo, tiene un precio un poco más alto que otros equipos que son más caseros. Em, ¿Qué es esperanza utópica y qué es realidad? ¿Realmente cambia todo en el cultivo para un cultivador de hongos? Eh, y, y para mí sí, para mí eh, permite jugar con otra dinámica. O sea, y abre el abanico a otras cosas, a otros factores. Eh, yo la primera vez que trabajé, bueno, yo en un tiempo me había mudado y trabajé mucho tiempo con mi flujo laminar en el vestidor de mi casa. O sea, te puedes imaginar 2 roperos llenos de ropa al costado y el flujo laminar ahí. Mm. Así
no podía creer que estaba abriendo un frasco, volcándolo en una bolsa y que no se contaminara nada delante del flujo. Entonces es como que permite un juego más dinámico, más fluido, más, con más flow. Este, y ahí es donde ya se empieza a escalar la cosa, porque si vos haces bolsas, si usás un frasco, podés multiplicar un montón más. eh, y bueno, ya entran otros cálculos ahí para estandarizar la producción y demás. Pero sí, me encanta como por lo menos yo disfruto jugar y experimentar delante del flujo y que no se contaminen las cosas. Mm, A veces pasa así, pero baja mucho el ratio de contaminación. claro. Baja Bajarlo mucho. al mínimo. Sí, Sí. recomiendo seguirte y mirar tu Instagram. También tenés una tienda. ¿Vos trabajas por encargue o producís algunos y después están ahí disponibles? Trabajamos, sí, con encargue. Sí, más Por o menos encargue. tenemos 40 días de elaboración o tal vez un poco menos. eh, pero sí. Bueno, hablamos un momento sobre precios que para tener una orientación, para alguien que no tenga idea, creo que los precios están también en la tienda online. Pero decinos orientativos, los precios creo que están en dólares para un equipo chico, mediano y grande. ¿Cuántos tamaños tenés? ¿Tres? Eh, sí, a ver, para no tirar, no los tenía a mano. El modelo más chiquitito, el B305, Ajá. que para con placas y hacer frascos, transferencia G2G, ese está en dólares. Eh, el intermedio, que ya para trabajar con bolsa viene bastante bien, y ese tiene la practicidad que se puede usar tanto horizontal como vertical. En el caso que tengas que usar bolsas o algo, lo puedes poner en vertical. Ujú. Eh, Ese está $1.300, y después el 610 por 610, ese ya es para, bueno, eh, ya vas a laburar muchísimo más cómodo, bolsas, frascos, placas. Ese está a $2.600. Eh, Como siempre digo, o sea, se puede charlar, se puede buscar la manera de que sea más orgánico, eh, y que no se pierdan esa oportunidad de poder tener un flujo laminar en su laboratorio, o si tienen pensado eh, eh, hacer algo más en escalas mayores, también. La verdad que es Ujú. una linda inversión junto al autoclave. Claro, claro. Esos son un poco los dos equipos más costosos pero también al mismo tiempo indispensables para uno, para trabajar ya de una manera más profesional, ¿no? Cuando uno quiere crecer y escalar. Broadcast Flow, todos juntos, y Broadcast con B larga y con K es el Instagram. Mariano Broadcast, tu nombre. Yo lo puedo confirmar que el contacto con vos es muy, muy amable y muy directo, así que lo puedo recomendar mucho. Ahí también está la tienda. Lo ponemos en la descripción el link para que se encuentre y vale la pena seguirlo porque también largas algunos videos y compartís algunas historias que son muy entretenidas, trabajas mucho con el humor, los videos que subís son muy bien armados, de muy buena calidad, también educativo, enseñas técnicas en placas, en cultivo líquido, también sobre la zona de trabajo y los errores comunes que mencionaste. ¿Cuáles son tus planes o proyecciones para este año 2026 y para el futuro en general? Wow, profunda pregunta. Bueno, meterle de lleno al emprendimiento, eh, buscarle la manera.
de, de que se expanda mucho más, ir a eventos. Tenemos pensado armar diseños un poquito más grandes, buscarle la manera de abaratar los costos sin perder la calidad la que hemos logrado, ¿no? Pero sí, tengo ganas de hacer diseños un poquito más grandes, porque también han llegado consultas ya hay gente que está bastante metida para poder ampliar lo que tiene, ¿no? Y sabiendo que es un buen producto. Entonces, eso, tenemos pensado hacer modelos de 720, de 920. Así que bueno, ahí estamos, en eso. Uh-huh. Bueno, Mariano, un muy gran gusto estar en contacto. Te deseo lo mejor para el nuevo año, para el emprendimiento. Se ve que estás trabajando muy, muy bien. Tu formación como técnico electrónico seguro que ayuda en el armado de lo que es un equipo de flujo laminar, pero hay mucho aprendizaje también en varias cosas, en el cultivo de hongos, pero también en la fabricación y, como vos decís, el diseño con el programa de dibujo técnico. Muchísimo aprendizaje que fuiste adquiriendo con los años. Impresionante, muy buen emprendimiento, recomiendo seguirlo y espero que nos veamos tarde o temprano también presencialmente. La verdad que me caes muy bien, desde siempre la comunicación fue muy muy buena, así que te agradezco por tu tiempo hoy y espero que sigamos en contacto y nos veamos pronto. Muchas gracias, Manu. La verdad que admiro mucho todo lo que haces y bueno, gracias por la invitación. Claro. Compartir un poco de esta información y ahora hoy hablamos un poco con el experto en flujos laminares. Así que muchas gracias a vos y un abrazo. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto porque este formato tiene un gran valor para tu emprendimiento y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.